Alostasis, un podcast de Bruno Nutrición. Yamila, bienvenida acá a Alostasis. Estamos aquí para llevar salud, para poder transmitir desde otro punto de vista para quienes nos están escuchando acá en Guayaquil, Ecuador, y a través de todo el mundo, en nuestras redes sociales o en nuestros canales digitales. Así que, Yamila, hoy veníamos a conversar qué es el positivismo o cómo se siente ese organismo, ese cuerpo, mientras se cuida, mientras lleva una dieta, que es una alimentación saludable, y qué es lo que pasa cuando dejamos de comer saludable. Así que, Yamila, bienvenida a Alostasis, el podcast de Bruno Nutrición. Por favor, cuéntanos todo lo que sabes. Primero, antes de contar y empezar a hablar como un lorito parlanchín, gracias por la invitación, gracias por este espacio. Y en segundo lugar, bueno, empezar por definir qué es cuidarse, ¿no? Porque a veces eso se malinterpreta un poco el concepto y a veces la asociación del cuidado está asociado a una obsesión, ¿no? Como que algo tiene que ser perfectamente estructurado y que el cuidado es no salirme nunca de ese lugar. Y en realidad el cuidado es integral. Entonces, primero y principal, es importante como comprender que el ser humano es un ser humano integral y por tanto el cuidado debe implicar el cuidado de cada una de las partes de este ser, de cada uno de los componentes del ser, donde no solamente es el cuidado físico, porque ahí es donde va el problema. Cuando uno asocia el cuidado y un profesional con la chaqueta y que diga que es nutricionista es listo, este me va a mandar a hacer dieta, me voy a morir de hambre para bajar de peso, bueno, o subir masa muscular, bueno, hablamos de cambio físico, y en verdad, el cuidado no solamente físico, sino también tiene que ser obviamente emocional y obviamente también asociándolo al entendimiento del ser humano como un ser social. Entonces ahí es donde el cuidado debe siempre involucrar digamos, los tres campos, que es lo físico, la salud, por decirlo así, y obviamente el bienestar mental barra emocional. A partir desde ese lado, el concepto del cuidado va a tener una base que es obviamente ciertos parámetros que podemos decir la alimentación saludable, y después va a tener otros parámetros que van a ser exclusivos de cada persona, porque la búsqueda de ese equilibrio es personal, es un camino de introspección y conocimiento personal. Lo que por ahí para uno, para vos, Bruno, el concepto de cuidado involucra otras cosas que para mí no, pero vamos a tener los dos una misma base. Esa base es por ahí lo que estaría bueno encarar hoy como qué es lo bien que me hace, ¿no? Qué bien que me hace usar esa base, y después las aristas de que yo vaya mechando con esa base va a ser obviamente 100% personal y obvia en el sentido de que cada uno es único, ¿no? en ese aspecto. Correcto, correcto. Yo me voy riendo porque me dijiste al inicio. Bueno, primero, gracias antes de empezar a hablar como un parlanchín, así que de verdad la soltaste. No, buenísimo, buenísima de manera introductoria entender, ¿no? ¿Verdad? Porque hay que entender, como tú dices, Yamila, cada cuerpo es diferente, ninguna persona tiene un objetivo el mismo, por ende el tratamiento no es generalizado, sino debe ser personalizado. Ahora, Yamila, nos encontramos en un mundo donde los nutricionistas estamos entre el intuitismo, entre la relación de los alimentos, pero a su vez existe esa parte clínica. Clínica hablo de la antropometría, clínica hablo bueno, un índice de masa corporal que no es que es confiable del todo, dependiendo en qué parámetros los estamos analizando, pero y tenemos esa disyuntiva en el ámbito nutricional, ¿no? ¿Verdad? Y ¿qué encontramos ahí? Porque podemos entender que para empezar a cambiar un hábito hay que entender todo un patrón, o sea, hay que entender patrones sociales, psicológicos, de estado de salud. Pero por qué aún continúas tú creyendo firmemente que la antropometría y el tratamiento posterior en cuanto a la alimentación son positivos para el paciente? Bueno, es una pregunta muy interesante y disruptiva un poco con este concepto, porque entonces, por ejemplo, ¿no? Si enfocamos y encaramos un proceso de cambio desde ese lugar, desde lo que podemos cambiar físico, va como un poco como chocando con estos conceptos que acabamos de hablar recién. Que me imagino que también te debe pasar cuando encarás a un paciente en todos estos lugares, ¿no? Desde todos estos lugares.
lo importante, digamos, entender en este punto es el cómo, la habilidad de la comunicación, del cómo trabajar en ese cambio con el paciente. No es lo mismo que yo a una persona le diga, tenés que bajar 10 kilos, porque eso significaría tener una suma de 6 pliegues de 61, y estaría genial para estar en tu optimización de rendimiento deportivo, a que decirle, mira, tu máximo potencial de descenso de grasa corporal es aproximadamente 5 kilos, que eso representaría bajar a 61 milímetros. ¿Podés hacerlo? Como no, porque eso no significa que vos hoy, donde estés parado o parada, no tengas salud. Si tus parámetros de laboratorio están bien, tu estilo de vida es saludable, por lo que me comentás con respecto a la alimentación, esa base que hablábamos hace un ratito, está bien, o sea, es decir, las bases donde están fundadas tus decisiones alimentarias están bien, pero bueno, si querés, existe esta posibilidad. No necesariamente tiene que ser tu objetivo ni el total de tu objetivo. Podemos empezar a trabajarlo con una herramienta para ver Correcto. qué tal te va, pero no necesariamente tendría que ser así. La asimilación de esa información es muy distinta al famoso tenés que bajar 6 kilos porque si no te vas a morir, o te va a agarrar una ACV, o está todo mal, ¿no? Que por ahí es eso, es la forma más que lo que termina representando. Correcto, porque muchas veces bien, bien claro lo terminas diciendo al final. Tal vez los profesionales llevamos al paciente a la culpabilidad al miedo para que puedan así llegar a un peso. Ya, y ahí es cuando sonamos ahí sí pesocentristas, en vez del entendimiento, en vez de un entendimiento del por qué o cuán bien puedes llegar a estar. O si lo alcanzas, estás mejor, pero si no lo alcanzas, tampoco estás mal, ¿no verdad? Pero, y ahora, cuando tú manejas, ¿no verdad? Me voy a poner de paciente yo aquí porque llega Bruno a la consulta de Yamila, llega a conversar con Yamila y te digo, mira, bueno, yo quiero mejorar, estoy delgado, pero quiero bajar porcentaje de grasa. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué empiezas haciendo? ¿Qué es Yamila en su consulta y qué empieza identificando para empezar a ayudar a sus pacientes? Bueno, lo primero es hacer una anamnesis que en la jerga, obviamente, del profesional es entender un poco más desde los zapatos del paciente la situación, porque a veces esa inquietud de querer cambiar algo tiene otros fundamentos que no tienen nada que ver en sí mismos con perder grasa, ¿no? Entonces, lo primero es entender desde la perspectiva del paciente, bueno, cuál es la base de esa inquietud, qué es lo que pasa en casa, con la familia, cómo es la dinámica de la preparación de los alimentos en casa, quién los prepara, cómo come, un día tipo, para entender un poquito más desde los zapatos del paciente su día a día. Después de haber recopilado toda esa información, que si vamos a hablar de tiempos de consultorio, mínimo estamos hablando de media hora, porque para poder, digamos, mínimamente entender un poco al otro, Y a tiene que veces haber una puede ser conversación. más. Bueno, sí, por eso, mínimamente. Hablando de mínimo, 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 también puedo hablar toda la vida, ¿no? Sí. Y después de ese espacio, de darle un poquito de marco contextual a ese paciente, a vos que venís a la consulta, iríamos a la parte, obviamente, de decir, bueno, ¿qué es lo que estás buscando, no? ¿Qué es lo que vos querés esto? Bueno, vamos a verlo, vamos a ver qué posibilidades hay, quizás estamos en un límite que no conocemos, quizás Sí. no existe una gran capacidad de cambio, quizás tiene que ver más con algo que uno cree que puede cambiar, más que con algo que realmente se pueda cambiar o que se pueda modificar. Lo vamos a ver con la antropometría. Con la antropometría, justamente, es la información clara y la información más precisa en ese tipo de casos, porque da una visión mucho más clara de quizás esa inquietud de esa persona y realmente esa potencialidad, ¿no? De si quizás esa persona, como decís vos, es delgada, pero ahí va el punto, ¿no? ¿Qué es delgado y qué no es delgado? Pero existe una posibilidad de definición que es por ahí estética, y está perfecto, porque no hay que juzgar, mientras sea dentro del parámetro de una normalidad, está genial, y Correcto. tener esa información está clara, pues si bueno, mira, tenés una posibilidad de bajar 2 kilos de grasa porque la suma de despliegues estamos en 60, podés bajarla a 30 y eso no va a representar un problema para tu salud.
probemos, fijémonos a ver qué te parece, a ver cómo te sentís, y lo intentamos. Y ahí, con esa información, termino de entender al paciente y el objetivo. Claro que sí. Ahora, en este entendimiento, porque es claro y es importantísimo destacar, ¿verdad, Yamila? Que las personas, los pacientes, o el tratamiento va a depender también del objetivo de cada uno. O sea, nosotros tenemos que llevar al paciente siempre a una mejoría, siempre a sentirse mejor, siempre a estar mucho mejor en cuanto a su salud, en cuanto a su percepción de imagen corporal. O sea, nosotros hacemos o tratamos de hacer de amigos, de hermanos, para sentarte a chismear, para darle confianza al paciente. Pero también hay que hacer entender al paciente que muchas veces, no sé si te ha pasado, que te dicen, Yamila, quiero bajar 5 kilos de grasa y tal vez con 3 kilos es suficiente. Entonces, ¿cómo podemos hacer ahí para que el paciente no quiera siempre más? Porque no sé si te pasa, no están ya muy bien y quieren más. Claro. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué pautas le damos? ¿Cómo hacemos entender que no siempre hay que llegar tampoco tan abajo o a tantos extremos? ¿Cómo equilibrar un poco esa parte? Siempre con respecto a eso, es importante, de la misma forma que se destacan o se usan la herramienta de decir, bueno, es recomendable que por ahí encares este objetivo por tu salud, de la misma forma es decir, bueno, hasta acá vamos bien y no más porque eso va a traerte un problema para tu salud en todo sentido. ¿Y a qué costo, no? ¿Y con qué fin? ¿Cuál es realmente la necesidad de seguir cambiando, ¿no? En ese sentido. Ahí viene mucho, obviamente, la habilidad del rapport, la habilidad de poder hablarle al paciente desde el lugar que realmente le vaya a tocar eso, ¿no? Porque no es lo mismo hablarle quizás a una madre, a un padre, a que quizás a una persona o a un chico o una chica que tienen 20 años y quizás están en otro momento de su vida, entonces es usar un poco la herramienta o la habilidad de la comunicación y en base a cada ser humano, cada individuo, poder plantear esto desde el lugar que más le vaya a hacer sentido lo que le diga. Por ponerte un ejemplo, una madre que quiere seguir, o sea, está en un máximo optimización de objetivos, o sea, está en su maximización de pérdida de grasa y por ahí dice, no, pero yo sigo necesitando más, estoy incómoda. Bueno, ahí obviamente en donde trataría de enfocar mucho esa conversación es, bueno, ¿cómo querés estar vos con respecto a tu familia, eh, más allá de tu cuerpo? Si vale la pena por ahí lastimar el vínculo que tenés con la comida y que tu familia te vea es hacer eso y que después vos lo veas reflejado en tu familia por algo que viviste vos, Correcto. por poner un ejemplo, ¿no? Que no es lo mismo por ahí que le diría a una persona que tiene 20 años, porque por ahí está en otro, por hablar de edades y Sí, momentos sí, biológicos, sí, correcto. tiene otro tipo de inquietud u otro tipo de contexto en ese sentido. Claro, y Eh, otro objetivo está en la universidad, quiere estar re bien para poder salir a farrear, o sea, son diferentes objetivos, pero están muy exacto, acertados a la realidad. Porque sin lugar a dudas nos pasa, o sea, nos pasa como profesionales, que te llega la de 20 años, nos llega una persona de 40 con familia, inclusive hasta de 50, 60 con objetivos similares, y ahí está lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo quieres verte? ¿Qué quieres que aprendan nuestros hijos o tus hijos en casa de lo que tú estás comiendo? Que siempre estés restringiéndote, que siempre estés sin disfrutar, sin salir a comerte un pan de miga, una media luna por allá. Eh, exacto. ¿Cuánto puedes lograr equilibrar? O sea, como tú dices clarito, o sea, hay que entrar en todo un contexto y eso es buenísimo, Yamila. Ahora, ¿cómo manejas? Porque antropometría se asocia mucho a una vida deportiva Sí. o se lo ha asociado muchas veces en nutrición, al menos a nosotros en carrera universitaria y en cursos de certificaciones. Isaac es ejercicios en temas generales. O sea, también te dedicas, Yamila también se dedica a la parte deportiva, al bodybuilder, a crear cuerpos o netamente a otra área de la antropometría, Isaac. ¿Cómo te manejas tú ahí? Bien, ambos, o sea, ambos campos, tanto el campo de nutrición estética, porque sirve mucho como herramienta, como acabamos de hablar, sin que la persona sea
elite o que le dedique mucho de su vida al movimiento, o sea, que sea amateur y está perfecto, como en el campo deportivo, porque me gusta ese campo y de hecho parte de mi experiencia y parte de mi formación tiene que ver con esto, ¿no? Con el curso, con la certificación desde la perspectiva de la nutrición deportiva. Y además, el análisis e interpretación de esos datos también, porque no es lo mismo interpretarlo digamos, en un concepto de una población general o en un concepto de una población específica para ese paciente en particular que, qué sé yo, juega al hockey. Es decir, el análisis tiene que ser distinto. Así que en ese sentido, en ambos campos. Y aquí tengo dos preguntas. ¿El índice de masa corporal es importante? No, para nada. Para nada, el índice de masa corporal está muy mal usado y muy mal planteado. O sea, en el concepto de una consulta nutricional, donde uno puede entender al paciente y puede ponerle ese contexto, como estábamos diciendo, no. No porque no te da información. Sí. Espérame para que lo sigas uniendo ahí. ¿Y el peso ideal nos define? No, para nada, para nada. Es lo que hablábamos hace un rato. Bueno, no le podemos decir a una persona, mira, este es tu peso ideal. Pará, porque en realidad un peso saludable puede oscilar más o menos y está perfecto. Y no es que solamente podemos estar en un número porque sí. Es como, no. Hay un rango y en ese rango cada uno puede ir moviéndose en base a este contexto que hablábamos hace un rato, ¿no? Porque cada Claro uno que es sí, claro. igual. Buenísimo. Y otra más, el porcentaje de grasa, un 19% en una mujer y un 11% en un hombre, también nos definen. No, para nada, para nada. Los números no nos definen, claramente que no. Claramente que no. Uno puede sentirse más o menos cómodo con una determinada composición corporal y está buenísimo, pero listo. O sea, ya está. No, nunca va a definir un número el cómo somos. De hecho, nos define nuestras acciones y lo que nos hace feliz. O sea, es decir, somos lo que hacemos, pero no lo que mostramos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un reflejo de lo que hacemos y lo que hacemos tiene que ir en pro de nuestro bienestar, sin lugar a dudas. Correcto, somos lo que hacemos y no lo que sale en las redes sociales como en Instagram, en TikTok y todo lo demás, porque La realmente, pantalla. literalmente, es una pantalla. Ahora, Yamila, ¿cómo llegas a ser nutricionista? Porque, claro, en una adolescencia, en una niñez, uno normalmente el sueño del mío era, yo qué sé, ser bombero, futbolista, no sé, ya, ¿Cómo yo llegaste soy, acá? y termino acá, ya, pero sí jugué fútbol, pasé por el fútbol. Pero bueno, en ese camino, cuando tú eras niña, ¿en qué momento dijiste, bueno, quiero aprender más sobre la comida, quiero aprender más sobre el cuerpo y quiero luego ser nutricionista? ¿Cómo llegaste hoy a donde Yamila está? Bien, tuve una situación en mi adolescencia personal, obviamente asociada a la alimentación, tuve una ruptura de un vínculo saludable con la comida, obviamente asociado a mi imagen corporal. Yo era bailarina, digamos, bailarina principalmente de hecho lo sigo haciendo más como hobby, pero en ese momento lo hacía, toda mi tarde era ahí adentro, básicamente, todo después ¡Wow, del qué colegio iba maravilla! ahí. Y obviamente estaba muy en contacto con muchos espejos, constantemente comparándome, porque es una edad donde uno se compara mucho en la adolescencia. Y que exigen Y mucho, ¿Qué? y que nos exigen mucho. Sí, totalmente. Por suerte, igualmente, en ese aspecto nunca tuve una exigencia externa, siempre fue mía propia, o sea, no es que a mí me decían que tenía que ser de un determinado modo, yo misma me ponía ahí, o sea, fue problema mío, claramente. A mí nadie me exigió nunca nada. Por suerte tuve la posibilidad de que esa ruptura no haya sido por un otro, sino porque, bueno, yo no supe manejarlo en ese momento. Y eso obviamente me llevó a esa ruptura y esa situación, después lo recompuse obviamente con el trabajo personal y demás, a decir, che, loco, qué genial que es el cuerpo. O sea, ¿cómo puede ser que por esto haya pasado esto y que por esto, mirá qué pasó acá? Y
yo esto no quiero que le pase a nadie y me apasiona este mundo, decir, che, wow, mirá todo lo que pasa cuando esto deja de estar, o mirá todo. Y dije, bueno, yo voy a ser nutricionista, porque obviamente me apasionaba al punto de entenderlo más todavía, y por otro lado también por ayudar a que a otros no les pase, ¿no? Y es donde viene un poco también por qué mi línea de trabajo, por qué me dedico a la nutrición deportiva, porque si un paciente quiere cambiar su composición corporal porque no se siente cómodo, acompañarlo, no juzgar, siempre con la información y la habilidad de hacer entender que todo tiene su límite, como también plantear de que no hay esto, ¿no? Un número o un cuerpo que nos define, sino que no son nuestras conductas con las que nosotros tenemos que sentir cómodos. Claro que sí. Y cuando entras a la universidad, ya, porque ahí ya hemos leído un currículum de Yamila. Cuando entras a la universidad, no solo te termina gustando, sino que terminas también obteniendo menciones de honor, obteniendo muchos reconocimientos. Y esto se encuentra dentro de esa pasión que tú encontraste cuando dijiste, como dices, no, che, loco, aquí hay algo más lindo. Claro. Ya, aquí hay algo más lindo que verme a un espejo y limitarme al cómo estoy, al cómo me veo y cada vez verme más delgada. Y empecé a encontrar que cuando comía más, que cuando comía más vegetales, cuando tenía más frutas, que cuando comía más proteínas, mi cuerpo empezó a sentirse mejor. Uh-huh. La mención de honor es porque soy recontra nerd, o sea, vamos a hablar desde el lugar correcto. Soy recontra nerd, me encanta leer, estudiar, aprender, así que en ese Buenísimo. sentido es como que, nada, eso va por ahí. Y después, obviamente desde la pasión, sí, también, porque cuando asocias la pasión por decirlo mal y pronto, con la información, es como, se genera algo maravilloso. La verdad es que sí, que cuando uno lo disfruta, cuando uno le apasiona lo que está haciendo, no hay un límite y sin lugar a dudas podemos obtener grandes resultados. Y con esto ya vamos medio aterrizando, Yamila, porque ya estamos ahí al final de nuestra conversación. Pero es importante destacar y poder hacerle entender a las personas. ¿Cómo manejas tú el tema de la alimentación con las personas? Yo sé que ya hablamos un poco del contexto y no quiero un menú, no quiero opciones, pero, ¿cuál es el concepto de Yamila en cuanto al manejo de los alimentos? Bien. Mi línea de trabajo es una alimentación saludable flexible, o sea, la flexibilidad es la que es individual, obviamente, porque acompaña al paciente a encontrar ese equilibrio en función de su propia vida, obviamente, pero la base es una alimentación saludable donde la distribución de los nutrientes es como libro, ¿no? Entre 45 y 55% de hidratos de carbono, entre un 15 a un 25 de proteínas. La oscilación va a depender obviamente del objetivo, la situación. No es lo mismo una persona que busca definición deportiva, una persona que busca bajar grasa corporal y punto, o una persona que busca mantenerse. Y obviamente la proporción de grasa entre un 25 y un 30%, dependiendo de la situación en contexto. Pero sí, es eso, o sea, es una alimentación saludable que incluye todos los alimentos, nada de este sí, este no, todos, en su proporción justa, donde el paciente tiene que aprender, lamentablemente digo porque tiene que aprender, porque si no, no lo puede ejecutar, cómo son esas porciones, cuáles son las proporciones de cada uno de los alimentos. Entonces, perdóname ahí, para que continúes ahí y vayas terminando. Proporciones y porciones, ¿no? ¿Verdad? Sí, Les exacto. enseñamos básicamente en función de los macros, de la distribución que cada uno necesita, a porcionar y cuáles son las proporciones que implicarían el uso de estos macronutrientes. Exacto, correcto. Pero desde la perspectiva de los alimentos, o sea, el paciente habla de alimentos porque es lo que compra en el supermercado, en la verdulería, en la carnicería, no en el concepto de 10 gramos de proteína, porque el paciente no sabe contabilizarlo y no tiene por qué saberlo, no Así debería es. tener que hacerlo. El paciente tiene que saber, bueno, más o menos cuántos gramos de carne más o menos va a poner en su plato. Eso es lo que se tiene que llevar porque es lo que maneja. Compra alimentos, no macronutrientes. Y ahora, y ahora la pregunta que todos se llevan de aquí de alostasis. ¿Cómo es la alimentación de Yamil? Igual que como la pregono. Lo que pregono es lo que hago. Si tuviese una camarita acá atrás mío,
digamos, literal, lo que pregono es lo que hago porque es donde yo encontré, obviamente, ese estado de equilibrio psicoemocional y, obviamente, físico, o sea, literal. Si tuviese una camarita en la heladera, en mis platos y demás, sería literal lo que subo a redes sociales todo el tiempo. Es alimentación saludable, equilibrada y flexible. Porque ayer me comí un pedazo de torta con dulce de leche y está todo bien. ¡Qué maravilla! Porque eso te iba a decir, normalmente nos ven o han de pensar que nosotros, o sea, nutricionistas en muy buena forma física, se matan o sea, sin comer, se matan haciendo ejercicios, pero tenemos una vida detrás, ¿no? ¿Verdad? O sea, imagínate yo acá que tengo a estos vinos a mi izquierda, ya que son marcas auspiciantes de Punto Ar Argentina, de Grace Wine, y nos están, y uno los ve, ¿no? Yo los veo aquí en la pantalla y digo, bueno, pues si fueran acá a las 6 de la tarde, que tal vez me estuviera sirviendo la copa conversando con Yamila, pero uno es flexible, y eso es lo importante, que todas las personas que nos escuchan, que nos están viendo en nuestros canales digitales puedan entender que detrás de una gran profesional siempre va a haber igual un humano que quiere disfrutar de la comida, ¿no? ¿Verdad? Exacto, totalmente. Y Yamila, pues bueno, aquí te quiero ir agradeciendo, pero una pregunta hacia la retrospección y conciencia de Yamila. ¿Yamila siente que ha cambiado y ha transformado muchas vidas? Sí, totalmente, totalmente. Y siento que todavía hay mucho más por hacer con muchas personas, y me encantaría que todos estén listos para ese cambio, porque a veces pasa mucho eso, ¿no? Que no todos están listos para hacer ese cambio, que tiene que ver con un aprendizaje transformacional, que no todos están preparados para hacerlo en el momento, ¿no? Y sí, hay mucho más por hacer, y si me paro de hoy para atrás, diría que sí, y me siento muy feliz por haberlo hecho totalmente. ¡Qué maravilla! Yamila, ¿dónde te encontramos en redes sociales? ¿En dónde estás? ¿Atiendes citas online? ¿Qué podemos hacer ahí? En redes sociales, muy fácil, @YamiNutri, ya me has nombrado Yamila, así que me va a ser fácil, YamiNutri. Y atender, sí, atiendo virtual, atiendo presencial, y también, obviamente, por medio de los programas de cambio de hábitos de @SomosFit. Así que, por cualquier lugar que tengan ganas de trabajar, pues bienvenidos sean quien sea. ¡Qué maravilla! Así que bueno, nos vamos despidiendo aquí a los Tasis, a cada persona que nos vio. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y ponernos las 5 estrellitas en Spotify para poder seguir alcanzando la salud a otro nivel. Me voy despidiendo, soy Bruno Sánchez, de aquí de Alostasis, de Bruno Nutrición, tu nutricionista del alma. Nos vemos en otra ocasión. Alostasis es una producción de Bruno Nutrición, marca registrada, traído a ustedes gracias al auspicio de Café Gardela, Vinos Grace Wine,